Hola amigos, mi nombre es Roberto Álvarez y bueno, voy a comentarles la segunda partida del match final por el campeonato del Círculo de Ajedrez de General San Martín entre Ernesto Fulgenzi y Daniel Papadopoulos. Recordemos que el primer encuentro finalizó en empate tras casi 4 horas de lucha, de modo que bueno, todos esperábamos también en esta partida eh, mucha lucha por parte de ambos contendientes. Y bueno, a pesar de la gran tormenta que hubo este sábado en Buenos Aires, bueno, muchos socios se hicieron presentes a presenciar el encuentro. Y bueno, no defraudó las expectativas. Bien, Fulgencia abrió con E4, como es usual. Daniel respondió E5. En algunas oportunidades él suele jugar la defensa siciliana, a lo que Ernesto generalmente responde con sicilianas abiertas, posiciones agudas que en general son de su gusto. Daniel en este caso prefiere llevar la partida por carriles más clásicos. Bueno, ambos se conocen, ya han jugado en otras oportunidades, inclusive en el club a nivel de torneos semirápidos o blitz. Así que veamos cómo siguió. Caballo F3, caballo C6, D4. Ernesto aplica su favorita de apertura escocesa. E por D4, caballo por D4. Alfil C4 aquí podría transponer al variantes de la apertura italiana. Pero Ernesto generalmente se mete en la apertura escocesa. Y Daniel juega alfil C5, una de las defensas más sólidas para responder a la escocesa. Bueno, aquí el truco es que si el blanco captura en C6, las negras no tienen que recapturar el caballo de inmediato. Tienen que tratar de coordinar su dama y alfil para atacar el punto débil F2. Entonces juegan dama F6, atacando F2 y recuperando la pieza, sin dañar la estructura de peones. Las blancas aquí o suelen jugar o dama F3 o dama D2. Y las negras recuperan la pieza con un juego bastante razonable. Bueno, la línea que se utiliza modernamente es caballo B3. Y aquí los grandes maestros suelen emplear alfil B6. Por ejemplo, podemos citar el encuentro entre Carlsen y Nakamura de Dubai 2014, que continuó caballo C3, caballo F6, alfil G5, enroque corto, dama F3, la idea es arruinar un poco la estructura de peones, caballo D4, atacando la dama y el punto C2, caballo por D4, alfil por D4, como ven las negras llegan a defender F6, enroque largo, Nakamura aquí jugó alfil por C3, siguió B por C3, torre E8, alfil C4, D6, alfil por F6, dama por F6. Bueno, Carlsen pasó a un final donde en realidad no tiene ventaja y la partida acabó en tablas tras 62 movimientos. Bueno, tal vez en alguna otra partida del match lleguemos a ver la variante con alfil B6. Las negras jugaron alfil B4, tratando de un poco de sorprender al rival o de salir del terreno teórico. Y bueno, y aquí Ernesto jugó caballo C3, siendo la respuesta principal para intentar conseguir ventaja la jugada C3 en vez de caballo C3. Como por ejemplo se jugó en Vallejo Brusón, Cantyman 6 2011. Tras caballo C3 siguió caballo F6, desarrollo lógico, alfil a D3, defendiendo el peón de E4 que estaba amenazado por el caballo. Bueno, y en esta posición se han probado varias jugadas. Tomar en C3 con el alfil, jugar a 5 para A4 y atacar el caballo de B3. O bien la elegida por Daniel, D5, el contragolpe en el centro, habilitando el desarrollo del alfil de C8.
hay que tomar, por D5. Bueno, y aquí buscando en la base de datos encontré una partida jugada por Fulgenzi con blancas contra Okamura en el abierto de Mar del Plata del 2012, donde las negras respondieron caballo por D5. Siguió enroque corto, alfil por C3, B por C3. Se entrega un peón, pero claro, las negras están muy retrasadas en desarrollo y hacen bien en no capturarlo, ¿no? Siguió enroque, dama H5, caballo F6, dama H4, caballo E5 tratando de eliminar un alfil atacante que presiona sobre H7, alfil A3, siguió torre E8, torre A D1, amenazando alfil por H7 con ataque descubierto a la dama. Bueno, y aquí las negras en esa partida cometieron un error importante. Debieron haber jugado alfil D7 probablemente, y las blancas están un poco mejor. Me agrada más la posición, tiene muy buen juego de piezas y pareja de alfiles, a cambio de la estructura de peones algo dañada en el flanco dama. En esa partida las negras capturaron el alfil, lo que ayuda a las blancas a coordinar las torres y pasar las piezas al ataque. Siguió torre por D3, alfil D7, caballo C5, bueno, y esta clavada ya resultó bastante molesta. Las blancas consiguieron ventaja y acabaron ganando la partida en la jugada 27. Bueno, aquí las negras jugaron dama por D5, que ataca G2. Hay que enrocar. Alfil por C3 para eliminar la pieza que atacaba a la dama. B por C3, enroque corto. Bueno, y aquí Ernesto continuó con C4. Una jugada interesante me parece es torre 1, evitando torre 8 de las negras, y después recién jugar C4. Esto limita un poco las opciones de las negras. En la partida se continuó C4, dama D6, H3, aparentemente es novedad. Hay una partida en la base de datos donde se jugó C5. H3 es interesante para, bueno, controlar bien la casilla G4. Torre E8, activando la torre en la columna abierta. Buena jugada. Alfil B2. Y aquí las negras respondieron dama F4. Bueno, tratando de pasar la dama al flanco rey para intentar un ataque, ahora que el alfil blanco abandonó la diagonal C1-H6. También creo que podrían conseguir igualdad jugando caballo E5. Por ejemplo, torre E1, caballo por D3, torre por E8, caballo por, peón por D3. Repara un poco la estructura de peones, pero las negras sacan rápidamente las piezas. Tienen mejor estructura de peones. Es una posición con alfiles de distinto color, pero no... Con pocas piezas el blanco difícilmente logra atacar. Creo que esta posición es satisfactoria para las negras. En cambio siguió dama F4, como dijimos, torre E1, alfil E6, torre E3. Bueno, Ernesto prepara el ataque contra la dama. Aquí Daniel jugó torre A D8, bueno, clavando el alfil. Además, como ve venir caballo C5, él quiere retirar el alfil a C8 y tener ya pasada su torre al centro. Probablemente B6 sea un poquito mejor, controlando la casilla C5. Como vamos a ver, tras torre A D8, aquí las blancas creo que tienen ventaja. La jugada crítica probablemente sea dama D2. Claro, suena feo poner la dama a tiro de una descubierta, pero la dama está bien defendida por el caballo. Y además la idea es pasar la torre de A a E1, que es la única pieza que no está jugando, doblarla en la columna E. Bueno, hay algunos trucos a tener en cuenta. Por ejemplo, B6, para controlar la casilla C5, perdería de inmediato. No hay que olvidarse que las piezas indefensas se pierden. Torre por E6, ataque a la descubierta a la dama, y a dama por D2, torre por E8 jaque, la intermedia. Y tras la captura en E8, caballo por D2, las blancas acaban ganando una pieza.
Entonces, tras dama de 2 hay que quitar la dama de F4. Por ejemplo, podría seguir dama H4. Y ahora entonces caballo C5, atacando B7, atacando el alfil. Alfil C8 sería lógica. Y las blancas traerían la última pieza al juego, al centro. Torre A, E1. Y bueno, cuidado con alfil por F6, seguido de torre por E8. Así que probablemente torre por E3. Dama por E3, dominando la columna. No se puede torre E8 por el sacrificio de dama que lleva el mate. Y esta posición la considero favorable a las blancas. Por ejemplo, caballo D4 se puede responder con G3 y no hay manera de seguir defendiendo el caballo. No es fácil encontrar una buena jugada para las negras aquí. Habría que ver B6, por ejemplo, si es posible. Pero en todo caso da la impresión de que las blancas tienen ventaja en esta posición. Bueno, retomando la partida. Torre F3 también es una jugada lógica. Ataca la dama, dama H4. Bueno, aquí de nuevo estaba la posibilidad de jugar dama D2. Y contra B6, torre F4. Dama G5. Bueno, como vemos la dama negra no tiene muy buenas casillas a donde ir. Así que esto también era posible. En cambio, por ejemplo, alfil por F6, dañando la estructura de peones, en realidad no es buena. El blanco pierde el alfil más importante que tiene, que es el que el rival no posee, el alfil de casillas negras. Tras G por F6, por ejemplo, caballo C5, B6, se puede jugar sin problemas. Y si caballo E4, F5, y probablemente las negras estén un poquito mejor. El alfil en D3 ha quedado bastante limitado. Ambos bandos tienen dañada la estructura de peones, pero bueno, inclusive la columna abierta G podría favorecer a las negras. Y además, bueno, tienen la posibilidad de centralizar el caballo en D4, atacando la torre. Luego intentar seguir avanzando el peón F. Esta posición no es aceptable para las blancas. Bueno, Ernesto aquí jugó dama C1 en vez de dama D2. Bueno, él no quiere tener la dama en la columna de la torre rival, ¿no? Para tener libre su alfil. Siguió caballo H5, saliendo del tema de posibles capturas en F6. Alfil F1, protegiendo bien el flanco rey y la primera fila. Bueno, esto es una entrega de peón que no se puede tomar. El peón en C4 está envenenado. Si alfil por C4, que está defendido por la dama, viene G3 y a dama E4, que es la única jugada de la dama para seguir defendiendo el alfil, caballo D2 gana material. Ataque doble a la dama y al alfil. Las negras en la partida jugaron H6, siguió G3, dama G5, bueno, se cambiaron las damas y se arribó a un medio juego sin damas, donde realmente la posición de las negras luce bien, no tienen que tener problemas, su estructura de peones es incluso algo mejor y eso compensa la pareja de alfiles blancos. Continuó caballo C5, alfil C8, torre D3. Bueno, las negras están queriendo que, las blancas, perdón, que las negras cambien torres y le reparen la estructura de peones a las blancas. Por supuesto, eso no va a suceder. B6, atacando al caballo, que es la pieza rival más avanzada. Alfil G2. Bueno, una de las cosas que hay que acostumbrarse es que cuando te atacan una pieza, no correr con la pieza. Corriendo hacia atrás con las piezas no se ganan las partidas. Hay que mirar primero qué podemos atacar en la posición rival. Por ejemplo, si podemos atacar una pieza de igual o mayor valor a la pieza que el rival nos ataca. Y eso se hace muy bien con alfil G2. Activando el alfil. Caballo B4 a la torre.
torre por D8, torre por D8, caballo E4, retira el caballo, atacando G5. Bueno, aquí también, en lugar de caballo por C2, que fue la jugada de las negras y que realmente no luce nada mal, se podría haber jugado también G4. Si el blanco no captura, tendríamos luego caballo por C2. Entonces, si H por G4, alfil por G4, seguimos atacando el peón de C2. Por ejemplo, si torre C1, caballo por A2, torre A1. Y con el alfil en G4 tenemos la maniobra de simplificación con torre D1. Bueno, las negras ganan peón, pero bueno, el blanco con juego activo puede compensar la pérdida material. Por ejemplo, alfil E5, la idea es atacar los peones rivales que están en casillas del color de nuestro alfil. Alfil por C2, alfil por C7, caballo B4 y caballo C3. Peón de más para las negras, pero la pareja de alfiles creo que compensa el déficit material. Bien, la partida siguió caballo por C2, torre C1, caballo D4 amenazando el doblete N2. Eso obliga prácticamente a las blancas a cambiar su mejor alfil. Alfil por D4, torre por D4 y caballo por G5 recuperando el peón. Bueno, y estamos en un final interesante donde las negras tienen mejor estructura de peones. La torre activa. Bueno, probablemente sea igualdad, pero favorable a las negras. Siguió caballo F6, caballo F3, atacando a la torre, torre D8, caballo E5, muy interesante cómo las blancas enseguida activan el caballo, alfil E6, torre C2, para, bueno, evitar torre D2, es decir, mantener todo defendido con la torre. La torre es algo pasiva, es cierto. Peón a C5, esto para evitar caballo C6 y que le frene el peón. Y si hay que defender a 7 se puede hacer con torre de 7, que es lo que siguió en la partida. Por ejemplo, caballo C6. Aquí probablemente torre de 7 era mejor directamente, reservándose la posibilidad del jaque. Las negras dieron jaque y eso un poco que mejora la posición del rey negro para cuando avance sus peones. Bueno, torre de 7, G4. Las negras jugaron rey F8 aquí. Bueno, llevan al rey al centro. A mí durante la partida me parecía interesante también la jugada G5. Intentando un poco controlar casillas negras, ¿no? Y aparte, bueno, me doy algo más de espacio para el rey también. Bueno, hay que mencionar que el ritmo de juego de 75 minutos más 45 segundos por cada jugada para toda la partida hace que los jugadores nos quedemos con muy poco tiempo ya a esta altura de la partida. Ambos a partir de aquí tenían unos pocos minutos en el reloj para jugar todo el final. El incremento de 45 segundos por jugada minimiza los errores graves, pero bueno, hace bastante difícil con la presión del reloj elaborar planes profundos, ¿no? F4, las blancas correctamente mueven la mayoría de peones de 3 contra 2, tienen 3 peones, así que hay que tratar de crear un peón pasado en el flanco rey. Mientras que para las negras no es tan sencillo crear un peón pasado. Siguió torre C7, dándole lugar al alfil. Obviamente las blancas amenazaban F5, ¿no? Torre C7, F5, alfil D7, caballo E5, alfil A4, buena jugada a la torre, torre D2, a la columna abierta, rey E7. Bueno, hasta aquí está todo bien jugado. Las blancas, como es natural, intentan centralizar el rey con rey G3. Y las negras hacen una buena jugada, caballo D7. Hay que tratar de molestar a las piezas rivales que están bien ubicadas en el centro.
intentar cambiar las piezas activas del rival. Fíjense que el caballo de F6 tiene todas las casillas prácticamente tomadas, es inferior al caballo de E5. Así que el cambio de caballos alivia la situación de las negras. Y no olvidemos que las negras tienen mejor estructura de peones, así que, por ejemplo, en un final de alfiles del mismo color, las negras tendrían ventaja, ya que las blancas tienen, por ejemplo, un peón fijo en casilla blanca, atacable por el alfil negro. Siguió caballo por D7, torre por D7. Bueno, aquí voy, no conviene el cambio de torres, debido a la peor estructura de peones de las blancas. Fulgenci correctamente centraliza su alfil. Este alfil ahora es muy activo. Daniel intenta cambiar ese alfil activo. Hay que aprovechar la clavada. Bueno, y llegamos al primer momento crítico del final de la partida. Aquí, por ejemplo, si torre de 2, el negro tiene única rey de 6. Hay que defender el alfil. Por ejemplo, si alfil por C6, rey por C6. Bueno, entramos en un final de torres con igualdad material, donde las chances creo que son favorables a las negras. Por ejemplo, H4, B5, rápidamente creando peón pasado, C por B, rey por. En los finales de torres lo más importante es la actividad de las piezas, y no la cantidad de peones, sino la calidad de los peones. Es decir, este peón ya está pasado, mientras que el rey blanco no va a colaborar en el frenado del peón. Así que las blancas tienen que reaccionar muy enérgicamente, por ejemplo con F6, entregando un peón para conseguir un peón pasado. Podría seguir C4. Bueno, esta es la posición que habría que valorar correctamente. Analizarla un poco más para ver si las blancas van a poder empatar. Los dos peones, ambos peones están a 3 jugadas de promover. Es cierto que la torre blanca podría estar mejor dispuesta, ya que frena el peón en C2, ¿no? Pero también el rey negro está mucho más activo. Por ejemplo, C3, rey C4, rey D3. Y con el rey, con la ayuda del rey, el peón camina, ¿no? Mientras que el rey blanco no participa tanto en el avance del peón H. Aunque es cierto que el peón H puede tener el apoyo de la torre desde detrás, y eso obligaría a la torre negra a retroceder y a ubicarse de manera más pasiva. Bueno, este es el final que habría que valorar también. Creo que las negras están bien. Probablemente Ernesto valoró de la misma forma el final y por eso se decidió por un sacrificio de peón muy interesante, con F6. Él entrega el peón para que directamente su peón H quede pasado. En caso de rey por F6, se gana pieza. Seguiría torre F2, rey E7 y alfil por C6, por supuesto. Rey F8 era posible. Podría seguir igual, F por G7, rey por G7 y el peón H ya está pasado. O bien la jugada en la partida, G por F6. Continuó torre D2, rey D6, única, hay que defender el alfil. Alfil por C6, rey por C6 y H4, rápidamente avanzando el peón pasado. Como ven, las negras tienen un peón de ventaja, pero no tienen peón pasado todavía. De nuevo, es más importante en los finales de torres la actividad de las piezas y la calidad de los peones. Un peón pasado que puede avanzar rápidamente puede valer más que tener un peón de menos. Aquí siguió torre de 3 jaque. Una jugada que habría que tener en cuenta también es B5, rápidamente moviendo la mayoría de peones para pasar el peón de C. Muchas veces, incluso con poco tiempo, no podemos calcular. No tenemos tiempo de calcular variantes, pero sí es importante para este tipo de finales tener en cuenta la máxima actividad de las piezas. No importa tanto el material. Bueno, a torre D3 siguió rey F4.
torre H3, colocando la torre detrás del peón pasado rival. También era muy interesante la jugada B5 aquí. Es decir, moviendo la mayoría de peones negros del flanco dama. Por ejemplo, si C por B5, rey por B5. Esta es una variante que estuve analizando en casa. Bueno, es interesante mirarla un poco, aunque es un poquito larga. Torre B2, rey C6, torre B3. No se puede cambiar torres porque el peón H corre más rápido. Torre D4 jaque, rey F5, C4, torre H3, rey D5. Aquí hay una variante muy curiosa. Si H5, jugada totalmente natural, viene torre D3. Y si las blancas cambian torres, el peón C corona. Una jugada antes, ¿no? O igual, a ver, peón por H6, D2, H7, D8. Corona antes el peón negro. Y para peor, hay mate. Y si torre H1 evitando el cambio de torre, sigue mate con torre F3. Curioso mate en el medio del tablero. Así que a torre H3, rey D5, habría que capturar en F6. Seguiría torre por G4, H5, torre G8, H6. Aquí son las negras las que tienen que jugar con precisión. C3. La idea es que si torre por C3, torre G6 recupera el peón. Por ejemplo, H7, torre H8, rey G7. Hay que entregar la torre. Y jugando C2 se puede empatar. Por ejemplo, torre H1, rey C4, rey por F7, rey C3, rey E6, rey B2, A4, dama, torre por, rey por, A5, rey D2 única. Interesante este final de peones, hay que jugarlo con precisión para empatar. Rey D2, rey D7, rey C3, nos acercamos al peón, A6, rey D4, rey C6, rey E5, no rey C4. Hay que ir hacia la casilla C7. Rey B7, rey D6, rey por A7, rey C7 y tablas. El rey contra el borde del tablero no puede escapar. Bueno, como ven, complicado, pero esta variante también muestra las chances de ambos bandos en este final. Continúo torre H3, H5, como es lógico. Bueno, y aquí tal vez venga el único error, uno de los muy pocos errores que tuvo la partida. A mí me parece mejor jugar B5 directamente. Tengo que usar la mayoría de peones. C por B5, rey por B5. Por ejemplo, si torre C7, C4 y a torre por F7, C3. Y el peón C da mucho contrajuego. Obviamente no es fácil el final. Yo creo que las negras no deberían perder tiempo comiendo el peón de F6 porque se viene C2 y no hay manera de detener el peón. Tal vez tendrían que jugar torre C7 y ya estar dispuestos a sacrificar la torre directamente. Bueno, probablemente hay contrajuego suficiente también, ¿no? Porque se entregará la torre por el peón de C y el rey blanco irá a apoyar el avance de sus peones. Bueno, muy complicado para analizar en corto tiempo, difícil de valorar también. O sea, es entendible la decisión de las negras de jugar rey D7 para evitar la entrada de la torre blanca. Bueno, y aquí las blancas disponían de una buena jugada. El final tal vez se pueda ganar, pero es muy difícil encontrar el plan correcto con poco tiempo. La jugada de Ernesto, torre E3, es muy natural, pero con una buena defensa las negras consiguen equilibrar e incluso hasta quedar un poquito mejor. La jugada crítica es torre E4. ¿Cuál es la idea? Defender los dos peones con la torre. Por ejemplo, si torre H1, para empezar a molestar al rey con jaques, rey F5. Y si torre F1, aquí vemos la idea de la torre en la cuarta fila. Se puede cubrir el jaque. El final de peones no es aceptable para las negras porque el rey tiene su rey fuera del cuadrado, ¿no?
Bueno, a ver, por ejemplo, torre por, rey E8, única para entrar en el cuadrado. Y podemos jugar rey F5. A ver si llegamos a tiempo. Porque bueno, H6 vendría rey F8 y el rey controla el peón. A ver, rey F5, B5, urgente. Pero el blanco puede tomar, peón por B5, ¿no? Y aquí va a tener dos peones contra uno. Y el rey no va a poder ir hacia ambos lados del tablero. En cambio, el rey negro está dentro del cuadrado del peón de C. Así que, como ven, este final no sería bueno para las negras. Así que a torre E4 hay que jugar otra cosa. Por ejemplo, bueno, yo analicé diversas variantes que favorecen a las blancas. No encontré una defensa correcta. Por ejemplo, torre H2 atacando el peón de A2, rey F5, torre por A2. Hay que hacer notar que el rey está cortado el paso por la torre blanca. Rey por F6, torre F2 jaque, rey G7, apoya el avance del peón H. F5 prácticamente única, hay que tomar, torre por, H6, A6 para B5, H7, torre H5, torre E5, esta jugada es buena, intenta desviar a la torre y sobre todo que el negro no juegue B5 porque caería el peón de C5. Bueno, y este final, tras el cambio de la torre por el peón de H, es ganador para las blancas. Bueno, habría que examinar un poco más a ver si se puede encontrar alguna defensa. Parece muy complicado el juego de las negras en esta posición. Tal vez como idea se pueda mirar a 6 para B5, ¿no? Rápidamente. Aunque a A6 el blanco podría bien jugar a 4. Y resulta difícil mover los peones. Y si por ejemplo rey C6, para ayudar al avance B5, bueno, permite la entrada de la torre en séptima, ¿no? Torre E7, B5, C por B, rey por B5, torre B7 jaque, rey C6, torre por F7, C4, torre por F6 jaque, rey C5, H6, C3, rey G5, C2, torre F1, rey B4 y rey G6 ganando. Son dos los peones pasados y unidos. Bien, bueno, continuamos viendo la partida. Esta tal vez fue la única oportunidad de jugar a ganar que tuvieron las blancas. Por eso mi recomendación, en vez de rey D7, de jugar B5 directamente. A rey D7 siguió torre C3, torre E3, perdón, intentando cambiar las torres. Por supuesto, torre H1. La torre lo más lejos posible del rey, vigilando el avance del peón, pero también teniendo juego activo para hackear al rey blanco. Rey G3. La idea es jugar rey G2 y torre H3 si es posible. F5, muy buena jugada de las negras. Esta jugada lo sorprendió a Ernesto. Bueno, no había calculado con profundidad esa posibilidad. Y bueno, y gastó 1 o 2 minutos de los que llevaba de ventaja para encontrar un plan para igualar, ¿no? O por lo menos para seguir la partida. Vale, en caso de rey F4 puede venir F por G4. Ahora no rey G5 por F5. Por ejemplo, rey por F5, torre por, rey por. Tenemos que jugar, por ejemplo, torre H8 y cortar el paso del rey. Y un final de peones muy ventajoso, con peón de ventaja. Si se cambian torres. Y el final de torres también sería ventajoso. No sé si ganador, pero ventajoso. Eso seguro.
Entonces rey F4, F por G4, rey por G4, F5, el mismo truco, rey G5, rey D6, H6, F4, torre E4, F3, torre F4, vean la maniobra para frenar el avance del peón, colocando la torre detrás del peón. Torre H3, rey G6, rey E5, pasa al rey. Y eso resulta suficiente para empatar la partida. En la partida las blancas continuaron G por F5, torre por H5. Por fin las negras se libraron de la principal amenaza, que era el peón pasado. Y ahora es turno de las blancas de encontrar juego activo que compense su peor estructura de peones y su peón de menos. Siguió rey G4, torre H1. Torre H8 puede ser posible, pero está bien esta jugada igual. Torre H6 sugiere la computadora para pasar la torre a D6 y evitar que las blancas jueguen F6. Torre H1. Si F6 viene rey D6, activamos el rey. Torre E7, torre C1. Hay que jugar muy activo, el final es difícil de valorar. Pero como el rey blanco está muy expuesto, no puede eludir los jaques de la torre negra. Continúo, rey G5, quiere meter el rey a resguardo en F6, a resguardo de los jaques desde atrás de la torre negra. Rey D6, muy bien jugado, rey F6, torre F1, jugada clave, para evitar que el rey capture en F7. Mantenemos bajo ataque el peón de F5. Torre A3. A5, única, torre de 3 jaque. Los reyes están enfrentados, así que el rey negro se tiene que alejar. Y torre de 8. Bueno, Ernesto juega muy bien esta parte de la partida, activando su torre al máximo. Fíjense que provocó el avance A5 para tener un objetivo de ataque en el peón de B6. Continúo, torre F4, torre C8 jaque, rey D6, torre B8. Además está a decir que ambos jugadores tienen solamente segundos en el reloj. Rey C6, torre C8, rey D6. Y repitieron jugadas y a propuesta del blanco se acordó el empate. Bueno, la posición favorece a las negras, pero de todas maneras parecería que sería tablas, incluso jugando la más arriesgada rey C7. A rey C7 la idea es torre F8, entonces como el rey está en la segunda fila voy a capturar en F7 con ganancia de tiempo. Puede seguir torre por C4, torre por F7 jaque, rey C6, torre E7. El blanco se juega a avanzar su peón. Torre C2, torre E6 jaque, rey B5, A4, jugada muy importante para cambiar el peón de A por el peón de B. Los cambios de peones favorecen al bando que está en inferioridad material. C4, rey E5, liberando el avance del peón F. Y aquí, por ejemplo, torre F2, rey D4, torre por F5, rey por C4 con un final teórico de empate. Bueno, una partida apasionante, muy luchada, más de 4 horas de juego, muy interesante y bien jugada, incluso en el final, muy poquitos errores, el nivel técnico muy bueno, así que esperamos ver más lucha en las próximas 2 partidas. El match se encuentra igualado en un punto para cada uno y quedan 2 partidas para finalizar el encuentro. Y en caso de empate en el match se va a disputar un emocionante desempate de partidas de ajedrez semi rápido y blitz. Bueno, esperemos que lleguemos a un desempate emocionante para seguir disfrutando de este encuentro. Muy bien, les saluda Roberto Álvarez y será hasta la próxima partida.